Hoy nos sumergimos en un texto que la verdad da mucho que pensar sobre la globalización. La modernidad desbordada de Arjun Appadurai. Es una obra que va más allá de la típica visión económica, ¿sabes? Se mete de lleno en cómo la cultura se transforma en este mundo tan conectado. La idea es intentar entender por qué Appadurai usa esa palabra, desbordada, modernidad desbordada. ¿Qué quiere decir con eso? Parece que sugiere que algo gordo ha cambiado en las últimas décadas, una ruptura distinta. Queremos ver qué es lo que causa ese desbordamiento según él. ¿Vale? Vamos a meternos en faena. Y piensas en los clásicos, ¿no? Marx, Weber, Durkheim. Todos hablaban de la modernidad como una gran ruptura con lo tradicional. Analizaron el capitalismo, la burocracia, la racionalización, todo eso. Pero Appadurai dice, ojo, que en las últimas décadas del siglo XX hemos vivido, otro tipo de quiebre. Quizá una aceleración, una intensificación, algo que define nuestra época de una forma nueva. Una modernidad que ya no cabe en los viejos esquemas, digamos. Suena potente. ¿Y qué identifica él como los motores de ese cambio, de esa modernidad que se sale de madre, por así decirlo? Pues señala dos factores clave, que bueno, no son nuevos del todo, pero su combinación y escala sí lo son. Por un lado, los medios de comunicación electrónicos, Masivos. y por otro, los grandes movimientos de gente, las migraciones masivas. Pero lo crucial, insiste él, es la interacción entre los dos, cómo se alimentan mutuamente. Ajá. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque claro, migraciones ha habido siempre, y comunicación a distancia también. ¿Qué tienen de especial los medios electrónicos y la migración masiva actual para que Appadurai les dé tanto peso? Muy buena pregunta. Porque no es solo que existe el cine, la tele, Internet. Lo fundamental es cómo estas tecnologías lo cambian todo. Todo el ecosistema de medios. Crean lo que él llama mediapaisajes globales, mediascapes. Ofrecen un repertorio brutal de imágenes, de historias, de sonidos, que circulan por todo el planeta. Y eso da a la gente común, a la gente de a pie, recursos para imaginarse otras vidas, otros mundos, otras identidades. Piénsalo. Sí, sí. Piensa en cómo difuminan lo público y lo privado. Ver una peli en el cine antes, o verla en casa, o ahora en el móvil, donde sea. Claro. O cómo nos permiten consumir cosas de sitios lejísimos casi al instante. Y esto se junta con la migración masiva. Los etnopaisajes los llama él, etnoscapes. Aquí la clave es de nuevo la escala, la velocidad, la diversidad de la gente que se mueve hoy. Millones. Por trabajo, por refugio, por elección. Y se llevan sus recuerdos, sus deseos. Pero es que además se mantienen conectados. Con sus lugares de origen, con otra gente dispersa por el mundo. ¿Cómo? Pues a través de esos medios electrónicos. Vale. La conexión es la clave. Exacto. Y esa mezcla genera una especie de, inestabilidad pero productiva. Crea lo que Appadurai denomina esferas públicas diaspóricas. Comunidades que debaten, que sienten juntas, que se movilizan, pero que ya no están limitadas por las fronteras de un país. Los ejemplos que pone son muy gráficos, ayudan mucho a visualizarlo. Habla de trabajadores turcos en Alemania viendo pelis turcas en vídeo, o coreanos en Filadelfia siguiendo las Olimpiadas de Seúl por satélite, o taxistas pakistaníes en Chicago escuchando sermones grabados en Pakistán. Exacto. Son como fogonazos de un mundo donde las imágenes y la gente ya no están atadas a un sitio fijo. Totalmente. Son ejemplos perfectos de esa desterritorialización de la experiencia. Ya no vives solo donde estás físicamente. Y es justo ahí, en esa interacción tan potente entre los mediapaisajes y los etnopaisajes, donde Appadurai coloca su concepto central, el más provocador, el nuevo papel de la imaginación. La imaginación. Ostras, normalmente pensamos en ella como algo muy personal, ¿no? Fantasía, un escape o cosa de artistas. ¿Cómo la convierte él en un factor social tan importante? Ahí está el quid de la cuestión. Ese es el giro radical que propone. Appadurai sostiene que la imaginación ha dejado de ser solo un asunto privado, ¿sabes? O un lujo para intelectuales o artistas, o solo una forma de evadirse. Dice que se ha convertido en un hecho social colectivo. Organizado. Es un campo de prácticas sociales. Un hecho social colectivo. O sea, ¿quieres decir que la capacidad de imaginar futuros distintos, de proyectar vidas posibles en otros lugares o con otras condiciones, eso se ha vuelto parte del
del trabajo mental diario de millones de personas en todo el mundo? Precisamente eso. Ya no es la excepción. Es parte de lo que significa ser moderno para muchísima gente hoy. Los medios globales nos bombardean sin parar con imágenes de otras vidas posibles, lujo, éxito, libertad, pero también violencia, sufrimiento en otros sitios. Claro. Y la experiencia de la migración, ya sea la tuya, la de tu familia, la de tus vecinos, hace que esas vidas imaginadas parezcan más reales, más alcanzables, o al menos que se puedan concebir como alternativas a tu presente. La imaginación se convierte en una especie de ensayo mental para la acción. No es solo soñar. Y eso es lo fascinante, que no habla solo de soñar despierto, ¿verdad? Él distingue entre fantasía e imaginación. ¿Puedes aclarar un poco eso? Porque me parece clave. Sí, es una distinción importante que hace. A ver, él ve la fantasía como algo más individual, quizás más pasivo. Un escape sin más, que no tiene por qué llevar a nada concreto. Pero la imaginación, tal como él la ve en este mundo globalizado, es prospectiva, mira hacia el futuro, es colectiva, y tiene el potencial de movilizar a la gente, de ponerla en marcha. Ah, vale. No es solo pensar cómo sería así, sino que puede ser el primer paso para intentar construir ese sí. Puede ser la gasolina para la acción social, para la acción política. Piensa, por ejemplo, en cómo se forman esas comunidades de sentimiento. Comunidades de sentimiento. Sí, gente que nunca se ha visto cara a cara, pero que siente una conexión brutal porque siguen al mismo equipo de fútbol global, o admiran a la misma estrella de cine de Bollywood, o comparten la indignación por algo que han visto en las noticias internacionales, o siguen a un líder religioso a través de vídeos que circulan por WhatsApp o YouTube. Ya veo. Esas comunidades imaginadas, que se sienten unidas por esas experiencias mediáticas, pueden acabar haciendo cosas muy concretas, desde consumir ciertos productos hasta salir a la calle a protestar o incluso cosas peores. La imaginación colectiva puede generar esperanza, claro, pero también miedo, desesperación. Él habla de diásporas del terror o diásporas de la esperanza, sentimientos compartidos que viajan. Entendido. Es como si la imaginación, impulsada por estos medios y por la gente que se mueve, se convirtiera en una nueva infraestructura social, invisible, pero potentísima, que conecta y moviliza a la gente de formas que antes pues eran impensables a esta escala. Esa es una forma muy buena de verlo, sí. Una infraestructura que funciona a base de imágenes, de ideas, de emociones compartidas, globalmente. Y todo este replanteamiento tan bestia de la imaginación, de la conexión global, ¿cómo afecta a otro concepto superclásico, la cultura? Porque Apadurai parece muy crítico con cómo se suele entender, ¿no? Muy crítico. Vamos, se opone frontalmente a la idea de cultura como si fuera una cosa, algo estático, una especie de sustancia homogénea que un grupo tiene. Rechaza esa visión de las culturas como bolas de billar, separadas, bien definidas, coherentes, que no cambian. Vale, ¿y entonces qué propone él? Si la cultura no es una cosa, ¿qué es? Pues propone, digamos, un cambio de gramática. Sugiere usar cultural como adjetivo, no cultura como sustantivo. Cultural como adjetivo. Sí, lo cultural, para Apadurai, es una dimensión de las cosas, de los fenómenos sociales. Es el aspecto que tiene que ver con la diferencia, con las identidades colectivas que se afirman precisamente marcando esa diferencia con otros grupos. Ajá. No se trata de una lista de rasgos fijos, la comida, la ropa, el idioma, sino del uso consciente de cualquier diferencia que se perciba como importante, para construir y negociar la identidad de un grupo, en un contexto social y político concreto. Y ojo, advierte muy seriamente contra lo que llama sustancializar la cultura, o sea, tratarla como si fuera una esencia fija e inmutable. Claro. Ve un peligro real ahí, porque dice que eso resbala muy fácil hacia formas de pensar muy cercanas al racismo o al determinismo biológico, donde las diferencias culturales se ven como algo inherente, que no se puede cambiar. Vale, captado. Lo cultural es la dimensión de la diferencia que se usa para la identidad. Y a partir de ahí introduce otro término que suena importante, culturalismo. ¿Qué es eso exactamente? A ver, para Apadurai es la movilización consciente y politizada de esas diferencias culturales. Es cuando la diferencia cultural se convierte, de forma explícita, en la base para la acción política, para reivindicar derechos, para luchar por reconocimiento, a menudo a gran escala,
nacional o incluso transnacional. O sea, usar la cultura como arma política, en cierto modo. Bueno, como base para la política identitaria, sí. Muchos movimientos sociales de hoy en día, étnicos, religiosos, nacionalistas, se pueden entender como formas de culturalismo, y a menudo surgen como respuesta o como desafío a las categorías que imponen los estados-nación modernos, que tienden a querer que todos seamos iguales dentro de sus fronteras. ¿Tendríamos algún ejemplo claro de cómo funciona este culturalismo en la práctica? Que se vea esa conexión con los medios y la migración. Él mismo analiza un caso muy famoso, el de Salman Rushdie y la polémica mundial por los versos satánicos. Lo ve como un ejemplo paradigmático. Muestra cómo un libro o un objeto cultural puede liar una tormenta global que conecta mundos que parecían separados. Uf, sí, me acuerdo de aquello. Por un lado, tienes el mundo de la estética literaria, la libertad de expresión, defendida en ciertos círculos occidentales. Por otro, el mundo del islamismo radical y la sensibilidad religiosa de millones de musulmanes, muchos de ellos viviendo como minorías migrantes en Occidente, precisamente. Claro, la diáspora. Los medios globales, libros, periódicos, la tele, difunden todo: la obra, las protestas, las amenazas, la fetua. Y las comunidades migrantes musulmanas en Europa y otros sitios se convierten en actores clave, se movilizan, expresan su indignación. Y se genera un debate planetario que es, en el fondo, un choque de culturalismos. Diferentes ideas sobre identidad, religión, ofensa, libertad, movilizadas políticamente a escala global. ¿Gracias a qué? Pues a esos flujos de medios y de gente que conectan todo. Queda clarísimo. O sea que la globalización, vista con las gafas de Apadurai, no es esa historia simplona de que todos nos vamos a volver iguales, la típica idea de la McDonaldización del mundo. Para nada. Esa es una caricatura que él desmonta por completo. Su visión es mucho más compleja, más llena de matices. La globalización es precisamente este lío, este entramado denso, desigual, a menudo caótico, de flujos globales que se cruzan. Ahí es donde mete su esquema famoso de los 5 paisajes o escapes. Sí, los has mencionado antes. Los etnopaisajes, la gente que se mueve, y los mediopaisajes, las imágenes, la información. Pero también añade los tecnopaisajes, la tecnología y cómo fluye, los finanzapaisajes, el dinero, el capital, y los ideopaisajes, las ideas políticas, las ideologías como la democracia, el fundamentalismo. Y la modernidad se vive de forma distinta en cada sitio según cómo interactúen estos flujos allí. No hay un paquete único de modernidad que se exporta desde Occidente y ya está. Entiendo. Lo que hay es una condición global donde estos paisajes fluyen de manera disyuntiva, dice él. Crean relaciones impredecibles. Por eso la modernidad está desbordada, porque estos flujos atraviesan las fronteras de los países todo el rato. Los estados ya no pueden contenerlos ni controlarlos del todo. Y las esferas públicas diaspólicas que comentabas serían un ejemplo perfecto de ese desbordamiento, ¿no? Espacios de debate, de sentimiento, que ya no encajan en el mapa de un solo país. Exactamente. Desafían la idea clásica del Estado-nación como el único contenedor de la vida política y cultural. La modernidad se vive más como una práctica, algo cotidiano localizado que se negocia, que a menudo se contesta. No es una teoría abstracta que te imponen desde arriba. Hay una adaptación constante, una reinterpretación local de lo que viene de fuera. Apadurai habla de una globalización vernácula, como lo global se traduce y se vive, pues en lo local, en el día a día. Y eso me lleva a pensar en la idea de que la gente no consume los medios de forma pasiva, ¿verdad? No somos simplemente esponjas absorbiendo mensajes globales sin más. Correcto, correcto. Él insiste mucho en eso. Hay muchísima evidencia de que la gente resiste, ironiza, selecciona, se reapropia de lo que consume. Los públicos locales no son tontos, ¿sabes? Adaptan, reinterpretan, le dan otro significado a los productos culturales globales según sus propios contextos, sus intereses, sus proyectos de vida. Claro. Puede ser desde cómo se ven y se entienden las telenovelas en distintas partes del mundo, hasta cómo grupos religiosos usan tecnología punta para difundir mensajes súper tradicionales, o cómo los jóvenes mezclan músicas globales con ritmos de su tierra. Hay una agencia ahí. La gente actúa sobre lo que consume culturalmente. No es una simple imposición desde arriba. Bien, pues hagamos una mini recapitulación para que no se nos escapen las ideas clave de Apadurai que hemos ido viendo. Hemos visto que él argumenta que vivimos una ruptura muy particular en la modernidad, un desbordamiento. ¿Impulsado por qué? Por la interacción brutal entre medios electrónicos masivos y migración a gran escala.
Esta combinación explosiva, dice él, ha transformado la imaginación. Ha pasado de ser algo privado o artístico a ser una fuerza social colectiva. Potentísima. Un campo de prácticas crucial para entender cómo la gente se imagina su vida, su futuro, y actúa en consecuencia en este mundo tan conectado. Y esto le lleva a darle una vuelta al concepto de cultura. Propone hablar de lo cultural como la movilización de la diferencia para construir identidades, y de culturalismo como la politización de esa diferencia. Un fenómeno clave en muchos conflictos y movimientos sociales de hoy. Exacto. Y es fundamental ver la interconexión, el ciclo que describe. Si lo vemos en conjunto, los mediapaisajes globales, llenos de imágenes de otras vidas, alimentan los deseos y los planes de migrar, ¿no? Y eso crea los etnopaisajes. Luego, los migrantes, al moverse y establecerse, crean nuevas audiencias, nuevos mercados para esos mismos medios, películas, música, noticias de sus países. Se retroalimenta. Exacto. Refuerzan esas conexiones transnacionales y revitalizan esas esferas públicas diaspóricas. Es un proceso que no para, dinámico, que genera constantemente nuevas formas de imaginar colectivamente, nuevas identidades a veces híbridas, a veces más cerradas, y nuevas formas de actuar juntos, social y políticamente. Redefine sin parar la relación entre lo global y lo local. Hace que las viejas fronteras, las categorías nacionales culturales, se queden, pues eso, porosas, insuficientes. La modernidad efectivamente se desborda, se escapa de los contenedores que teníamos antes. Fascinante, la verdad. Y para terminar, lanzando una mirada un poco más allá. Esto plantea una pregunta importante, creo yo. Si la imaginación colectiva, como la analizó Apadurai, ya se transformó tanto con los medios del siglo XX, cine, tele, vídeo, y se convirtió en este motor social y político global, ¿qué podemos esperar de las tecnologías que están explotando ahora mismo? Pienso en la inteligencia artificial generativa, que crea realidades sintéticas, en los mundos virtuales cada vez más inmersivos, en redes sociales aún más globales, más personalizadas, dirigidas por algoritmos. ¿Cómo podrían estas nuevas herramientas tecnológicas reconfigurar todavía más este paisaje de vidas imaginadas, de identidades colectivas, de potenciales de acción a escala planetaria? ¿Podrían intensificar esas comunidades de sentimiento globales, hacerlas más rápidas, más potentes, quizá más fragmentadas o polarizadas también? ¿Qué nuevos desbordamientos, quizá aún más radicales, de la experiencia social y política podríamos empezar a vislumbrar? Es algo para darle vueltas, ¿no crees?